Qué alegría volver a estar contigo. Mira nada más, nos volvemos a encontrar. Ese es un milagro. Día a día se dan nuevas oportunidades de vida, de reencuentros, de posibilidades que no se habían contemplado antes. Gracias por estar aquí. Yo soy Henry May. En este momento te voy a presentar una más de mis bitácoras. Yo le llamo bitácoras de vuelo. La que te voy a presentar lleva por nombre La Atlántida según Platón y corresponde al capítulo 232 de estas bitácoras de vuelo. Platón escribió una serie de textos que se agrupan bajo el título genérico de diálogos. Los diálogos de Platón son maravillosos. Son casi una historia de tipo novela, de tipo cuento, de tipo historia también, de filosofía. Son una combinación de cosas que demuestran el gran talento que tenía Platón para narrar, para dar a conocer el conocimiento, para dejarnos intrigados durante siglos. Uno de los temas que trató, que nos han dejado intrigados durante siglos, es precisamente el de la Atlántida. Hoy te voy a hablar de cómo Platón nos habló en sus libros, sobre todo en ciertos diálogos, de la Atlántida. Ojalá que te quedes conmigo. Es apasionante este tema. Y ya después tú me dirás si fue así para ti o no, pero yo lo voy a leer tal y como podamos hacer un resumen bastante interesante también de lo que Platón nos dijo. La descripción de la civilización atlante que Platón ofrece en el Critias es el nombre de uno de los diálogos de Platón. Se puede resumir como sigue. En los primeros tiempos, los dioses se repartieron la tierra entre ellos, de forma proporcional a sus dignidades respectivas. Cada uno se convirtió en la divinidad particular de la zona que le tocaba, donde levantó templos dedicados a sí mismo, ordenó sacerdotes y estableció un sistema de sacrificios. A Poseidón le correspondieron el mar y el continente insular de la Atlántida. En medio de la isla había una montaña que era la morada de 3 seres humanos primitivos nacidos en la tierra. Evenor, su esposa, Leucipe, y su hija única, Clito o Clitoé. La doncella era muy hermosa y tras la muerte repentina de sus padres, Poseidón la cortejó y juntos tuvieron 5 pares de hijos varones. Poseidón repartió su continente entre ellos y puso a Atlas, el mayor, por encima de los otros 9. Además, en honor a Atlas, Poseidón llamó Atlántida al país y Atlántico al océano que lo rodeaba. Antes del nacimiento de sus 10 hijos varones, Poseidón dividió el continente y el mar costero en zonas concéntricas de tierra y agua, tan perfectas como si las hubiese hecho con un torno. 2 zonas de tierra y 3 de agua rodeaban la isla central, que Poseidón hizo que estuviera irrigada por 2 manantiales de agua, uno caliente y el otro frío. Los descendientes de Atlas siguieron administrando la Atlántida, y gracias a su gobierno acertado y a su laboriosidad, el país alcanzó una posición de notable importancia. Daba la impresión de que los recursos naturales de la Atlántida eran ilimitados. Se extraían metales preciosos, se domesticaban los animales salvajes y se destilaban perfumes de sus flores fragantes. Además de disfrutar de aquella abundancia natural por su situación semitropical, los atlantes se ocuparon también de construir palacios, templos y muelles. Tendieron puentes para cruzar las zonas marinas y después excavaron un canal profundo para conectar el océano con el centro de la isla, donde estaban los palacios y el templo de Poseidón, que superaba en magnificencia a todas las demás construcciones. Crearon una red de puentes y canales para unir las distintas partes de su reino. A continuación, Platón describe las piedras blancas, negras y rojas que extrajeron de debajo de su continente y utilizaron para construir los edificios públicos y los muelles. Delimitaron con una muralla cada una de las zonas terrestres. La exterior estaba recubierta de bronce, la intermedia de estaño y la interior que rodeaba la ciudadela de auricalco. Dentro de la ciudadela, situada en la isla central, estaban los palacios
los templos y otros edificios públicos. En su centro, rodeado por una muralla de oro, había un santuario dedicado a Clito y a Poseidón. Allí nacieron los 10 primeros príncipes de la isla, y allí, todos los años, sus descendientes llevaban ofrendas. El templo del propio Poseidón, cuyo exterior estaba totalmente recubierto de plata, y sus pináculos de oro, también se alzaba dentro de la ciudadela. El interior del templo, incluidas las columnas y el suelo, era de marfil, oro, plata y auricalco. Dentro del templo había una estatua colosal de Poseidón, de pie en un carro tirado por 6 caballos alados y rodeado por un centenar de nereidas montadas en delfines. Distribuidas en el exterior del edificio había estatuas doradas de los 10 primeros reyes y sus esposas. En las arboledas y los jardines había fuentes de agua caliente y fría. Había numerosos templos dedicados a diversas divinidades, lugares de ejercicio para las personas y los animales, baños públicos y un hipódromo inmenso. En distintos lugares estratégicos de las zonas había fortificaciones y al gran puerto llegaban naves procedentes de todas las naciones marítimas. Las zonas estaban tan pobladas que siempre se sentía en el aire el sonido de voces humanas. La parte de la Atlántida que daba al mar se describía como elevada y escarpada. Pero en torno a la ciudad central había una planicie, protegida por montañas famosas por su tamaño, cantidad y belleza, que producía 2 cosechas al año. En invierno recibía el agua de las lluvias y en verano la de inmensos canales de riego, que también se usaban para el transporte. La planicie estaba dividida en sectores y en tiempos de guerra cada sector aportaba su cuota de hombres y carros para combatir. Los 10 gobernantes y los 10 gobiernos diferían entre sí en detalles relacionados con los requisitos militares. Cada uno de los reyes de la Atlántida ejercía un control absoluto sobre su propio reino, pero las relaciones entre ellos se regían por un código grabado por los 10 primeros reyes en una columna de auricalco que se alzaba en el templo de Poseidón. A intervalos alternos de 5 y 6 años, se celebraba una peregrinación a aquel templo para conocer y para conceder el mismo honor a los números pares que a los impares. Allí, mediante los sacrificios correspondientes, cada rey renovaba su juramento de lealtad a la inscripción sagrada. También allí los reyes llevaban vestiduras azul celeste y tomaban decisiones. Al amanecer, escribían sus sentencias en una tablita dorada y las depositaban junto a sus vestiduras como recordatorio. Las leyes principales de los reyes de la Atlántida establecían que no podían levantarse en armas los unos contra los otros y que debían colaborar con cualquiera de ellos que fuese atacado. En cuestiones de guerra y en las de mayor trascendencia, los descendientes directos de la familia de Atlas tenían la última palabra. Ningún rey podía decidir sobre la vida y la muerte de ninguno de los suyos sin el consentimiento de la mayoría de los 10. Para concluir su descripción, Platón declara que aquel fue el gran imperio que atacó a los estados helénicos, aunque aquello no ocurrió hasta después de que su poder y su esplendor hubiesen apartado a los reyes atlantes del camino de la sabiduría y la virtud. Llenos de falsa ambición, los gobernantes de la Atlántida decidieron conquistar el mundo entero. Al darse cuenta de la maldad de los atlantes, Zeus reunió a los dioses en su morada sagrada para hablar con ellos. Aquí acaba bruscamente la narración de Platón, porque el Critias nunca fue acabado. Se refiere al diálogo de Platón que lleva ese nombre, Critias. En el Timeo, sin embargo, que es otro de los diálogos de Platón, hay otra descripción de la Atlántida que supuestamente proporcionó a Solón, un sacerdote egipcio, y que concluye con estas palabras. Mas después se produjeron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día y noche de lluvia, todos los hombres belicosos en masa se hundieron en la tierra y la isla de la Atlántida desapareció también de la misma forma y se hundió bajo las aguas.
Este es el motivo por el cual en aquellas partes el mar es intransitable e impenetrable, porque hay tal cantidad de barro poco profundo en el camino, y esto se debe al hundimiento de la isla. ¿Qué cosas se cuentan aquí? ¿Verdad que son como de, precisamente se cuentan como de cuento? Pues Platón da testimonio de lo que su ancestro Solón le reveló, y a su vez Solón lo recibió de sacerdotes egipcios en Alejandría, que sabían de todo ello, porque tenían registro de todo ello. Se sabe de hecho ya, aunque no es un conocimiento aprobado por la academia, que el antiguo Egipto en buena parte fue fundado por los atlantes, quienes escaparon de aquel cataclismo que se vino en su tierra, que se hundió por completo. Las causas de ello se dice que fue por la soberbia, por el poder que ya buscaban y del que se da cuenta aquí, de alguna forma. Y bueno, la Atlántida queda en nuestro inconsciente colectivo como algo que efectivamente ocurrió. ¿Quién de nosotros no estuvo alguna vez encarnado en la Atlántida? Se podría decir que prácticamente todos los que buscamos un camino de espiritualidad y que tenemos muchas encarnaciones en esta tierra, estuvimos encarnados en la Atlántida, en alguna de sus muchas lunas, se podría decir, eras de hecho también, que tuvo vigencia como la sucesora y continuadora del conocimiento de la antigua Lemuria. Y ya ven, en Lemuria hubo un hundimiento también, pero fue, pues así que provocado por los mismos habitantes con intencionalidad de que el conocimiento no se perdiera del todo y se conservara para en su propio momento resurgir nuevamente. Algunos suponen que la antigua Lemuria podría emerger de entre las aguas. La Atlántida, en cambio, sucumbió por cataclismos inmensos que se cuenta fueron derivados de esa búsqueda del poder, pues ya ahora sí se en medida que los reyes ya descarriados de la Atlántida quisieron tener sobre toda la tierra. Bueno, pues es un tema que todavía, como digo, está muy vigente para todos nosotros. ¿A quién no le fascina que se cuente sobre la Atlántida, verdad? Esas historias que se dan aún en la ciencia ficción o en las novelas, en las historias de aventuras y recuentos de todo tipo. Gracias por estar conmigo, yo soy Henry May. Esta bitácora dura tanto como tú quieras que dure, según tus comentarios. Últimamente no han querido comentar mucho, así que ha durado poco. Yo creo que es otra de esas veces, porque nada más veo 2 comentarios. Así que yo creo que va a durar muy poco esta, con todo y que el tema es apasionante y da para mucho más. Vamos entonces a proceder a la lectura de lo que nos escriben. Giancarlo Antonioni, que está aquí presente nuevamente. Gracias, Gianni, por estar. Me dice, buenas noches, maestrazo. De nada, Gianni, qué bueno que estás aquí. Tú sabes que se te aprecia, qué bueno que recurres cada que te es posible. Y pues también, quien recurre mucho es Luz Maud. Bonita noche tengamos todos. Sí, de eso se trata, de tener bonita noche, todos. Bueno, pues eso fue todo lo que me escribieron. Hasta aquí llegó la bitácora entonces. Gracias por haber estado conmigo. Les agradezco su colaboración, les agradezco su participación, su atención, y estas bitácoras pues siguen adelante. Vamos a ver mañana qué otro tema les puedo dar a conocer si no lo conocen. En todo caso, tratar con ustedes si lo conocen, y dependiendo también de ustedes, de si participan o no. Me parece que los Mau dicen, no quieres que se corte. Pues pregunten, platiquen, díganme. Así dura más. Parece ser que ya escriben un poquito más. Santi Martínez me dice, buenas noches para todos desde Colombia. Gracias por compartirnos, maestro. Ya soy maestro. Bueno. Gracias, Santi, qué bueno que escribes. Mira, nuevamente ya escribe. Maestro, ¿Hermes Trismegisto fue un atlante? Hace poco le pregunté precisamente a Hermes Trismegisto por vía de Mayuritzin que me hiciera un poquito de luz acerca de en qué momento él estuvo en la historia de la humanidad, y me dijo que fue cerca de la Atlántida, su época histórica para él, cuando encarnó, cerca de la Atlántida. No fue propiamente un atlante, pero una de sus encarnaciones anteriores, que fue
o posteriores, hay que ver cómo está realmente la situación, fue Tot, y Tot fue un atlante, y fue un sacerdote alto, el principal, de hecho, en alguna época de la Atlántida, así es que en ese sentido Hermes Trismegisto, vaya que estuvo presente en la Atlántida, si bien no como Hermes, pero sí en otras encarnaciones. Probablemente algo le tocó a él de la Atlántida, dada la respuesta que me dio, que fue cerca de la Atlántida, en su época histórica. Y bueno, pues ahí está un acercamiento a la respuesta. Santi Martínez dice, maestro, jajaja, ya le corregiste, está bien, hombre. Todo es para reírnos un poquito. ¿Tú tampoco quieres que se corte? Bueno, pues a ver, platícame entonces, ¿cómo te fue? ¿Qué me cuentas? Hugo Pérez me dice, gracias, maestro, de nada, Huguito, qué bueno que estás aquí presente. Fran también escribe, está interesante el tema. Sí, muy interesante, realmente lo es. Y muy importante está en nuestro inconsciente colectivo. Nosotros tenemos que ir sacando esos recuerdos y memorias. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han tenido un recuerdo, aunque sea en sueños, quizás en meditaciones, de que están en el mar, a la orilla del mar, y que se viene una ola gigantesca y que los arrasa a todos ustedes? ¿Cuántos no han tenido un sueño parecido? Yo he notado que muchísimas personas lo han tenido, pero muchísimas en el mundo. ¿Qué indica eso? Pues precisamente que estuvimos encarnados en la época de la Atlántida y sobre todo que experimentamos de alguna forma el cataclismo que se vino cuando la Atlántida se hunde por completo un continente, literalmente, de la noche a la mañana, en cuestión de horas. Imagínense que eso pasara ahora. Qué movimientos tan fuertes, ¿verdad? Bueno, ahí está. Se hace más interesante cuando sacamos el recuerdo colectivo que tenemos de ese cataclismo que ocurrió en la Atlántida. Angie Sevilla me escribe y me dice, hola, buenas noches. Hola Angie, ¿cómo estás? Qué bueno que andas por aquí, bienvenido. Bienvenida. Santi Martínez otra vez me escribe, ¿qué conocimiento resaltaban en las personas de la Atlántida? Pues mira, ellos recibieron mucha ayuda de razas extraterrestres y colaboraron muy ampliamente con ellos, les dieron abiertamente mucha tecnología, podían hacer prácticamente lo que fuera con la materia y lo hacían. Vean ustedes cuántas construcciones hay en Perú o en Egipto o en cualquier lado del planeta que son lo que llaman ahora megalíticas, es decir, piedras enormes juntadas impecablemente una con la otra, que ni siquiera una hoja de papel puede pasar entre ellas y que no tienen ningún pegamento entre ellas, ningún mortero. Simplemente están puestas una junto a la otra. Para mover esas piedras, que además fueron cortadas de canteras que estaban a, si no decenas de kilómetros de distancia del sitio donde fueron colocadas, sí hay casos de hasta cientos de kilómetros de distancia y hasta miles de kilómetros de distancia. ¿Qué tipo de tecnología se necesitaba tener para algo así? ¿Te das cuenta? Bueno, pues se cuenta que efectivamente los atlantes recibieron gran ayuda en conocimiento de todo tipo, sobre todo para el dominio de la materia, pero también de la aproximación al espíritu y de sanación del cuerpo físico y demás, de pues razas que los ayudaron mucho. Pero cuando esto empezó a derivar en ego, es decir, que los reyes que organizaban todo de buena manera, ya se ven en el relato de Platón, empezaron a caer en ego, entonces sí, las razas extraterrestres dijeron, no, pues es que no podemos contribuir con esto. Y ya no les dieron más tecnología. Ocurrió que la tecnología entonces que tenían, no la tenían dominada del todo para ellos, los atlantes, seguir con ella. Entonces empezaron a querer darle un avance a la tecnología que les habían dado, pero no la conocían del todo. Entonces, pues pasaron catástrofes, no supieron manejar bien ni los cristales, ni las fuerzas electromagnéticas, ni las telúricas, ni las del conocimiento, ni las de la intermediación entre dimensiones para ir a ellas y regresar. Total, se perdió el conocimiento en gran medida, se cayó en ego y la Atlántida devino en la catástrofe, a final de cuentas, porque pues ya querían hacer de todo el mundo una cuestión muy atlante, pero no era el plan de la Tierra, así es que pues, se tenía que poner un fin a todo ello y se puso en forma de una catástrofe tremenda. Algunos dicen que fue provocada, otros dicen que fue simplemente los ciclos cósmicos. Pero con alta tecnología se pudo haber evitado, pero no se evitó,
porque precisamente las castas que daban tecnología a los atlantes ya se habían retirado para entonces de la ayuda que les daban. Entonces los dejaron a su suerte. ¿Qué tal fue su suerte? Por su soberbia, su ego, su búsqueda del poder y su abandono del equilibrio y la sabiduría y la conciencia de unificación. A grosso modo. Hugo Pérez me dice, los reyes que menciona Platón se refieren a maestros ascendidos o quizás a otros más. Algunos sí fueron maestros ascendidos en su momento, no todos. Por ejemplo, el maestro San Germán encarnó en la Atlántida, como Tot precisamente, y como Hermes Trismegisto, según Hermes, cerca de la Atlántida, así es que de los tiempos de la Atlántida. Sí, algunos de ellos sí eran maestros ascendidos, ciertamente. Luz Maú me dice, espere, tengo una pregunta. Se dice que la Atlántida estuvo en donde está el Triángulo de las Bermudas, pero también se dice que estuvo en el Mediterráneo. Y se dicen mucho más cosas, se dice de todo. Platón describe que estuvo en el océano que está más allá de Europa. No describe que estuviera en el Mediterráneo. Y pues era un continente. Y parece ser por los indicios que pues estuvo en el Atlántico, en el océano Atlántico precisamente. De ahí el nombre también. Otros recientemente dicen que parte de la Atlántida al menos, si no toda, estuvo en la que ahora llamamos la Antártida, que allí hay también construcciones atlantes que se vinieron en esta catástrofe y giro del eje de la Tierra a devenir en 2 kilómetros o más de hielos sobre de ellos en el Polo Sur, en la Antártida precisamente. No se sabe de cierto y los maestros no quieren decir todavía de dónde. Incluso cuando les hemos preguntado han dicho que es variable, que no está solo en una sola zona, que está en distintos lugares y que se está desplazando. Así nos han dicho misteriosamente. Así que bueno, creo que se debe a que no es tiempo todavía de saberlo. Algún día llegará ese día para saberlo de cierto. Óscar Pérez me saluda. Buenas noches. Óscar, mira nomás, otra vez nada más buenas noches. El otro día te dije que hablaras más, que dijeras más, que dijiste que ok, que está bien. Pues no veo que estuviera bien porque no lo has hecho. Tengo buena memoria, Óscar, ¿qué te puedo decir? Ya, me acuerdo. Luz Maúl me dice, yo he tenido ese sueño, ya ves, ahí está. Y no solo tú, pregunta a tu encuesta personal y verás que muchos hemos tenido un sueño así de ese tipo. Miren, también escribió Alicia Curula. Buenas noches, Alicia. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. El martes tenemos la tercera sesión de la metafísica con Henry May. Así que nos vemos el próximo martes también, ¿verdad? Ahí te esperamos. El mismo número de sesión y todo igual, úsalo nuevamente. Luz Maúl me escribe nuevamente y me da miedo el agua en grandes cantidades, a ver qué se forma una tormenta, o ver que se forma una tormenta. Sin duda recuerdos de otras vidas que se quedaron arraigados en ti y que ahora en esta pues resurgen ante esas manifestaciones de la naturaleza imponentes que se dan todavía en la Tierra. Yanni me vuelve a escribir, me dice, maestro, ¿algún día podría hablar de las tablas Esmeralda? Hace poco me parece que habló de Freud. ¿Ha pensado en Carl Jung? Sí. En todo ello he pensado ciertamente, y qué bueno que me recordaste las tablas Esmeralda. Es un tema apasionante, a más no poder. Extremadamente apasionante y hasta donde lo han rastreado personas que han investigado el tema a fondo, pues dicen ellos, y lo atestiguan por sus investigaciones, lo documentan con sus investigaciones, que las tablas Esmeralda originales, las de Tot, en un momento dado de la historia llegaron a estar aquí en México, en Teotihuacán, debajo de la pirámide del Sol, y que de ahí fueron sacadas en su momento para ser llevadas a Europa nuevamente. Y este investigador que lo ha visto así, y que lo cuenta él así, por sus investigaciones, llega a decir que actualmente él sospecha que están en el Museo del Vaticano, o en el Archivo del Vaticano, que están allí. Y por tanto, pues, las pusieron ahí para que nadie más se entere del asunto, porque están hechas con un material muy especial, que es indestructible, no decae con el tiempo, tiene un brillo un tanto verdoso, por eso se le llama esmeralda, por el tono de verde esmeralda que tiene. Hay mucho que decir de ellas. Me parece muy bien tu tema, gracias por sugerirlo, y lo mismo
La sugerencia de Carl Jung también la tomo muy en cuenta. Pronto. Santi me dice, eso explica en gran parte el por qué cuando pienso o escucho la Atlántida, siempre lo relaciono con el color azul y cristales translúcidos por donde atraviesan los rayos del sol. Un recuerdo quizás de tu vida anterior o de unas de tus vidas anteriores. Apenas llegando, dice Oscar, pues muy bien, pues ya llegaste, ¿ya empieza? Luz Maud es una ciudad que no fue construida en tierra firme. ¿La que tú recuerdas? Bueno, se habla de Poseidón, que es el nombre de la ciudad central, que era concéntrica, como aquí se describió, que tenía canales concéntricos y que era como una isla, efectivamente. No solo como un continente, sino el centro de la Atlántida. Esta isla se llamaba Poseidón y era donde estaba el centro de dominio, de control y de poder de los atlantes en el resto del continente. Fran López escribe, gracias Pablito, tenemos algunas reacciones que desconocemos. Le tengo bastante respeto al mar, probablemente de ahí venga. Hay que indagarlo. Sí, muy probablemente de ahí venga. Santiago Martínez dice, ¿qué tan grande era el continente de la Atlántida? Pues se habla que era un continente grande que estaba abarcando lo que ahora sería prácticamente el océano Atlántico en la parte norte, a la altura de entre Inglaterra y Estados Unidos, y con una forma muy, muy extraña, pero así de amplio. No pasaba abajo del Ecuador, eso sí, se dice que arriba del Ecuador, en el Atlántico, cubriendo casi toda la zona del Atlántico, desde aproximadamente por ahí de Florida y parte del Caribe hasta Inglaterra, Irlanda, esas zonas abarcando. Así se dice que está, los que lo investigaron ya. Alicia Colura dice, así es, gracias. Gracias, ahí nos vemos. Y no solo los que lo investigaron, sino los que han tenido también regresiones a sus vidas pasadas, que hay muchas personas que las han tenido, que han descrito con mucha claridad y detalle lo que recuerdan de sus vidas anteriores en la Atlántida, precisamente. Santi dice, uy, sí, las tablas de esmeralda son wow, yes, todo un tema. Él me dice también, yo no he tenido ese sueño, pero sí me da un poco de escalofrío. Algunos recuerdos que me llegan cuando me estoy hundiendo en agua muy oscura. Mira, cosas que se vivieron. Rosita Blanquita me dice, Rosita Blanca, saludos y bendiciones. Primera vez que veo que escribe, Rosita, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y gracias por seguir escribiendo, miren. Ya iba a acabar la bitácora y pues ahora sí ya hasta más auditorio tenemos. Qué bueno, ¿verdad? Porque además el tema lo merece, es un tema apasionante, la Atlántida, ¿no lo creen? Lo que ustedes recuerden es muy válido porque pues muchos estuvimos ahí. Yo mismo estuve ahí. Hugo Pérez dice, maestro, ¿qué nos puede compartir respecto al cubo levitante, Tuaoy, las pirámides y sus templos? Pues mira, si quieres puedo dedicar un tema, una bitácora a cada uno de esos temas que dices. Sobre las pirámides, ayer precisamente hablé sobre la Gran Pirámide de Egipto y los templos, pues lo puedo tratar también en algún otra de las bitácoras, porque son temas amplios que sí convendría tratar con cierto detalle. Qué bueno que se van interesando por ese tipo de temas, me da mucho gusto. Yo siempre ando proponiendo que no nos limitemos al mundito del salud, dinero y amor, y ahora veo con enorme placer y gusto y agradecimiento que me plantean temas que yo también estoy muy interesado en ellos y que ya planeaba yo incluso tratar. Ahora con más determinación lo voy a hacer en mis bitácoras de vuelo. Lo prometo, Hugo Pérez, voy a tratar esos temas que tú sugieres con más detalle que tan solo un mero comentario ahorita, ¿eh? Así que espere el momento, por favor. Luz Maud me dice, no, me equivoqué, Luz Maud, en una ensoñación vi que el centro, en donde estaba el centro, era una gran nave, eso es lo que sentí. Ok. Bueno, se habla de que cuando la Atlántida ya se hundió, los sabios y los más sobrios de entre los gobernantes y los conocedores de conocimiento se subieron a no solo una, sino varias naves y se distribuyeron por el resto del planeta. Ya lo tenían planeado así. Sabían que se venía el cataclismo porque ya había sido dictaminado así. Entonces se prepararon para ello y unos se fueron a Egipto, otros se vinieron a Mesoamérica, otros se fueron a Sudamérica y a distintas zonas, pero principalmente a Mesoamérica, a la zona de Sudamérica de que está Perú, Bolivia, esa zona, y
a Egipto. En cada uno de esos lugares ya había civilizaciones antes, pero llegaron los atlantes y comenzaron a hacer pues grandes cambios. Incluso se dice, por ejemplo, que el mito de Quetzalcóatl en realidad es Quetzalcóatl era un atlante que llegó de la Atlántida precisamente a las costas de México, y como venía barbado y alto y blanco y todo, pues causó mucha impresión entre los habitantes de estas zonas, que eran bajitos, siguen siendo en alguna medida, bastante morenitos, y pues no tenían ese conocimiento que traía Quetzalcóatl, que se le llama la serpiente emplumada, ¿verdad? Se dice que era un atlante. Yo incluso lo sé por un recuerdo de vida pasada. Miren lo que dice Rosita, ahora sí. Tengo mucho temor al mar y la canción Lemuria me trae mucho sentimiento. Mira, indicios todos ellos, ¿eh? Te convendría indagarlo un poco más, quizás, para sanar esa herida. Decide la sanación de la misma de una vez, déjalo pasar. Y pues son cicatrices que nos quedan en el ADN ante acontecimientos de esos calibres. Yani me dice, ahora que lo menciono, maestro, hace ya algunos años vi un programa de investigación acerca de la vida del medium Edgar Cayce. No sé si he escuchado algo de él. Sí, mucho. He leído mucho y un día voy a hablar de él también. En una ocasión, él mencionó que el conocimiento de los atlantes había sido resguardado en el antiguo Egipto y en la península de Yucatán. Cierto, cierto, cierto. Y Edgar Cayce le decían el profeta dormido. Edgar Cayce nunca recordó lo que dijo en canalización de sí mismo. Para todo lo que dictó, él se dormía. Y dormido, hablaba. Y había gente que tomaba nota o grababa lo que decía. Hay un registro impresionante de tantas cosas que digo Edgar Cayce, que fueron miles de canalizaciones, en las que habló de todo tipo de cosas. Dio remedios médicos que funcionan. Y de veras todavía funcionan. Él habló, por ejemplo, y esto es interesante, de traer una moneda de cobre en el pantalón o en la ropa, porque eso te mantiene sano. Fíjate. Y los que lo han probado dan fe de que sí funciona. Edgar Cayce sin duda estaba muy conectado inconscientemente con conocimiento de sus vidas y quizás de castas, siendo él muy probablemente miembro de una casta de conocimiento alto. Vamos a ver. Cecilia Araya me escribe, hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches, primera vez que te veo por aquí. Gracias por verme, por comentar, por participar. Desde Venezuela, qué interesante. Ojalá que todo esté bien por allá. Bravo, salieron muchos temas muy interesantes. Sí, ya ven, pues depende de ustedes, chicos. Siempre les digo, esta bitácora va a durar tanto como tú quieras y participes. Yo les pongo alternativas. Si las toman, pues miren, aquí estamos todavía. Si no las toman, pues yo les digo, gracias y adiós. Mañana regreso. Mira lo que dice los magos. Sí, lo mismo pasó con los lemurianos. Sí, exactamente. Muy parecido el asunto. Santiago Martínez dice, ¿cuál era la relación que tenían los tritones y las sirenas? Aunque hay una pregunta inmersa, ¿en verdad existieron? Con la Atlántida. Se cuenta que en la Atlántida había una fauna que ahora llamaríamos mitológica. Se cuenta que sí existieron, por ejemplo, los unicornios, los, ¿cómo le llaman? Los hombres con cuerpo de caballo, centauros, los unicornios, los centauros y las sirenas. De hecho, las sirenas de las sirenas se ha dado cuenta en distintos mitos y recuentos, incluso muy recientes, en zonas como en cierta costa del Mediterráneo, de estas criaturas que son mujeres, que si te descuidas y estás en la playa ahí solito o solita, salen del agua y te raptan y te llevan a su reino, que es bajo el agua, porque ellos hacen movimientos energéticos muy fuertes con los seres humanos. De alguna forma los necesitan. Y estos son recuentos recientes que están documentados, ¿eh? Y son un misterio, porque lo que cuentan es que son mujeres que salen del mar y que su forma no es del todo humana y que se sumergen en el mar y ahí se hunden y ahí se siguen y ahí van. Entonces ahí está también el mito de las sirenas y los tritones también.
pero esa es una sociedad más que nada matriarcal. Rosita Blanca me dice, tengo muchos sueños continuos, que el mar lo cubre todo, y me veo escapando a las alturas, junto a mucha gente. Sí, todo el mundo buscaba las alturas, pero pues, ¿saben qué se dice? Que fue la altura más grande de la Antártida, que sí se ve todavía, de la Atlántida. Bueno, de Lemuria, mejor dicho. Voy a hablar de Lemuria, mejor dicho. Y de la Atlántida también un poquito. En Lemuria, que estaba en el Pacífico, se cuenta que Hawái y la isla de Pascua eran las cumbres más altas en cuanto a montañas, que al hundirse en Lemuria, lo que único que sobresale de ella ahora es precisamente las islas de Hawái y la de Pascua. Ahora, en cuanto a la Atlántida, enfrente de la costa de Irlanda hay una especie de islita que se cuenta también, los que lo investigan, cuentan que es la parte más alta de la Atlántida que todavía es visible y queda como una especie de islita ahí. No recuerdo el nombre de la isla, pero tiene un nombre muy común. Lo tendré que comentar en otra ocasión para no fallar. No fallar en el nombre. Luz Maúl me dice, de hecho en Tula Hidalgo, los atlantes, ahí había gente alta, blanca y barbada. Y así está grabado en piedra en las pirámides. Y las esculturas también dicen cosas. De hecho, sí, porque se les dice atlantes. A los atlantes de Tula, precisamente, a esas estatuas gigantescas que representan a seres con una especie de cascos, con una especie como de, ¿qué será? Unos piensan que son armas en las manos y con algo en el pecho que parece ser como una especie de protector para el pecho. Vamos, vestidos de una forma diferente a como se acostumbraba entonces. Los atlantes de Tula, precisamente. ¿Por qué se les dice los atlantes? Ahí en el inconsciente van quedando muchas historias que se narran y que cuentan de alguna forma el origen de ciertos acontecimientos o de civilizaciones incluso. Muy bien, pues muchas gracias por haber participado tanto. Me dice Angie, ella es de Hidalgo. Bueno, ella se acuerda de eso entonces. Muy bien, Tula Hidalgo, ¿verdad? Bueno, hay tuleños por aquí. De Lendo hay un tuleño. Y bueno, pues saludos a Frank, que es tuleño precisamente. Ok, ya. Llegamos a la parte final, me parece a mí. De veras, muchas gracias por haber reaccionado a la convocatoria. Al principio nada más había 2 escritos y eran saludos. Les dije, chao, ya me voy porque nadie escribió. Pumba, les se soltaron. Qué bueno, gracias, porque hay que aprovechar los temas. Hoy traté sobre la Atlántida, es un tema apasionante. Ya ven, todos o casi todos o muchos de ustedes, varios si no, tienen algún recuerdo de esa catástrofe. Cuando ven en sus sueños estas oleadas, marejadas inmensas que se vienen sobre ustedes, que son las que también se originaron desde el hundimiento de la Atlántida, o incluso de Lemuria también. Gracias por todo. Qué bueno que están conmigo. Déjenme preparar entonces ya mi salida para que todo salga como debe de salir, perfectamente bien y bonito. Bueno, hoy es miércoles. Mañana regreso con otra bitácora de vuelo. Ya me sugirieron temas, eso está maravilloso. Los voy a ir abordando ya en los próximos días, ¿eh? Así que procuren no perdérselo. Si es en vivo, mejor porque hay participación y puedes preguntar directamente. Si no puedes, pues entonces queda grabada la bitácora y pues no te la pierdas tampoco. Así también te enteras. Gracias a todos los que constantemente participan. Gracias a todos los que siempre están aquí presentes. Y a todos los quiero mucho. Qué bueno que están conmigo, me acompañan y los acompaño y nos acompañamos. Y vamos avanzando. Muy bien. Gracias por todo. Yo soy Henry May.